Soy Andrea, R4 de trauma aquí de Basurto. Yo soy Andrea también, pero R2. Bueno, Basurto es un hospital mediano, no es muy grande, o sea, es terciario, pero no tenemos un volumen brutal. Tenemos un área de unos casi 400.000. Corresponde solo como al área de Bilbao, pero también, por ejemplo, nos viene la cárcel de Basauri. Todos los pueblos de alrededor van a otros hospitales. Somos 2 resis por año, en total somos 10 resis, y yo creo que para ser 10 y con el volumen de pacientes que tenemos y de actividad de quirófanos y consultas, pues que está bastante bien porque nos podemos repartir, normalmente no estamos solapados en secciones y si estamos solapados suele ser un resi mayor con un resi pequeño, entonces yo creo que en ese sentido está bastante bien. Guardias se separan como en 2 bloques, de R1 estamos todo el año en la puerta. Aquí en Basurto hay una puerta de trauma en la que se ven pues, todos los golpes, esguinces, lumbalgias, epistaxis, TCs, como una mezcla así un poquillo de todo. Todas quirúrgicas, un poco mezcla, pero la mayoría son cosas de trauma. Eso es. Y no vemos nada de medicina, no hacemos ninguna guardia de R1 de medicina. Y luego ya pasamos de R2 ya a hacer como las guardias digamos, de R mayores, que son ya del servicio, que somos segunda llamada. Somos un resi y un adjunto, y hay otro adjunto localizado, que generalmente si entramos a quirófano con algo un poco más fuera de la orbital o que necesitemos una segunda mano, pues viene sin problema. En las guardias, a no ser que sea algo como muy gordo, en principio nos dejan ser cirujano principal. Las primeras guardias igual no tanto, pero bueno, más o menos se da por hecho que el resi es el cirujano principal y el adjunto es ayudante, a no ser que venga pues, una fractura muy gorda o algo así. Eso. En las guardias nos encargamos de la planta, todas las llamadas de la planta, las incidencias que haya o alguna interconsulta, alguna cosa de otras plantas de hospitalización, del quirófano si hubiese algo que operar, y luego la segunda llamada de la puerta de urgencias. Cuando hay fracturas o dudas o pacientes para valorar o pacientes posoperados, pues se hace una primera valoración en la puerta y luego si por lo que sea pues nos llaman y bajas a valorar tú. Eso es. Luego en el servicio tenemos más o menos todas las secciones. Hay sección de rodilla, pie y tobillo, cadera, columna, extremidad superior que tenemos la mano, ortopedia infantil, y lo único que no tenemos es sépticos y tumores, que esos, si viene algo tumoral, pues generalmente se deriva a Cruces, que es el centro de referencia de tumores aquí. Y otra cosa que también está centralizada en Cruces es el politrauma. Eso es. En general, todos los politraumas directamente se derivan a ese hospital, pero sí que es verdad pues que de vez en cuando llega alguno, pero lo normal es que todo eso vaya directamente a Cruces. También hay sección de fracturas. Bueno, hay unos 40 y tantos adjuntos y 10 resis, o sea, somos un servicio medianamente grande. Casi todos los adjuntos son jóvenes y la verdad es que hay bastante buen ambiente entre adjuntos y adjuntos con resis. No hay, en general no hay malos rollos con nadie. Entre los resis nosotros no tenemos como una jerarquía de estas así como a veces se ve en algún hospital. Las guardias se ponen por rueda y sí que es verdad que los R5 pues igual tienen más preferencia de no hacer puentes, pero de R2 a R5 se reparte todo por igual. Los R2 es el primer año pringas un poco más, pues fiestas de Bilbao, cenas del servicio, despedida de resis mayores, estas cosas pues las cubres, pero luego las cubres de R2 y ya el resto de los años te olvidas y disfrutas de todo lo del servicio. Está bien porque no es un sorteo de los festivos y las navidades todos los años, que si tienes mala suerte, pues igual te comes la Nochevieja todos los años seguida, que aquí de R2 sabes que te van a tocar ciertas fechas, pero luego el resto de años en principio te vas a librar o quitando alguna excepción. R2 es hace Nochebuena, Navidad, R3 es Nochevieja, Año Nuevo y los R4 se hacen Reyes. O bueno, el R2 es R3, no sé exactamente cómo es, pero bueno.
Sí, de R2 Nochevieja y de R3. Eso es. Y entonces, bueno, los fines de semana hay una rueda y todos hacemos los mismos fines de semana y entre semana lo mismo. Más o menos suele ser eso, has hecho, ¿no? 5 al mes. Eso es. Que a veces luego pues con los cambios tienes un mes que tienes 6 o 7 y otro mes pues te tocan 3, pero porque son cambios luego que hacemos nosotros, pero en principio a final de año haríamos como si hiciésemos unas 5 al mes. Eso es. Las rotaciones. Buenas o malas, bueno, eso, pues, las guardias, pues bueno, hay un poco de todo. Si en general se suele dormir pues más, por regla general, más tarde de las 3 de la mañana, no te sueles ir a la cama. Siempre hay guardias que no duermes nada, pero bueno. Y hay otras pues que pues te vas igual a las 12 o así. Ahora últimamente no hay siendo sí, un poco peores. Pero es verdad que a veces son peores de día, que hay mucho trabajo durante la tarde y mucho volumen y que a veces pues te vas un poco más tarde a dormir porque se te acumula un poco lo de la tarde, pero es verdad que a las noches pues normalmente se suelen respetar bastante, aunque siempre hay alguna llamada o algún paciente para valorar, pero normalmente a las noches se respeta más. Pero hay veces que pues te acabas yendo a las 2 o a las 3 a dormir pues, de un poco de trabajo acumulado de toda la tarde. Eso es. De R1 tenemos 3 rotaciones fuera del servicio, que son en anestesia, en rehabi y en rayos, que bueno, a mí me parecieron bastante interesantes. Rehabi y rayos me parecen como mucho más útiles porque en el día a día lo tienes que poner en práctica, y anestesia, bueno, es útil sobre todo la rotación de unidad del dolor porque bueno, hay fármacos y así que al final te enseñan a controlarlos un poco. Se hacen 6 meses fuera y otros 6 meses dentro del servicio. Los primeros 3 meses y los últimos 3 meses son en trauma. Y las rotaciones, bueno, se intenta que de R1 se roten en la sección de fracturas y a veces en extremidad superior o en otra sección según cómo nos encajen los calendarios para no solaparnos demasiado, lo que ha dicho antes Andrea. De R2 se están 3 meses en vascular y el resto del año en el servicio. De R3 otros 3 meses en plástica y luego ya entre R4 y R5 la rotación externa que hagas. Eso es. Que nosotros aquí tenemos como una preestablecida, pero que si no te gusta o quieres hacer otra, lo puedes cambiar tranquilamente, que es en Vitoria, en la clínica de la UCA, que es de Miquel Sánchez, que es un poco más enfocada a artroscopia y un poco más trauma deportiva, digamos, pero si a alguien no le gusta, pues la puede cambiar. Y luego ya de R5 es completamente libre, puedes rotar en lo que te guste, lo que interese o completar la formación que aquí no tenemos, pues politraumas sépticos o tumores, rotando en centros así que de referencia que sí que la tengan. En cuanto que siempre en las academias nos dicen de preguntar tesis doctoral, publicaciones y así, pues nadie te va a poner ningún problema si quieres hacer la tesis, pero no es uno de los centros donde digamos que estén dirigidos a que durante la residencia saquemos una tesis doctoral. Yo en mi opinión creo que tenemos suficiente trabajo y bastante formación sin necesidad de tener que hacer la tesis, pero vaya, si cualquiera quiere hacerla, no hay ningún problema en que algún adjunto del servicio te dirija un poco y poder hacerla, pero de base no es en los que, digamos, de medio obligan a... Sí, no hay tanta tradición de hacerla o así durante la residencia. Las tardes, a las tardes suele haber, casi todos los días hay quirófano. Hay quirófanos de tarde, pero nosotros no estamos obligados a ir. Sí que es verdad que si tú te quieres quedar porque un día te interesa una cirugía, porque te quieres quedar un día a ver algo, por el motivo que sea, nadie te va a poner ningún problema en que te quedes, pero no estamos obligados a quedarnos y no cuentan con nosotros para las tardes. Bueno, eso es. Y independiente. Así como en otros, ahí hay unos hospitales que igual si te quedas se te pagan esas horas, aquí no, te quedas por voluntad, porque te interese lo que sea, o por formación, vaya, pero no, ni se paga ni estás obligado a ir. Sí, desde R3 tenemos consulta propia, que generalmente es nominal, pero bueno, siempre acabas viendo un poco pacientes de todos los resis.
que a mí me parece uno de los puntos más fuertes, porque todo lo que has operado tú durante las guardias o igual en alguna sección te dejan ir siguiéndolo y controlas tú desde el posoperatorio inmediato hasta que les das el alta. Al final te da una visión global del paciente, porque en muchos sitios no la hay y te quedas en, bueno, le he operado pero no sé cómo sigue. Nunca cómo va. Solemos tener o intentamos tener 2 al mes. Hay veces que no podemos por falta de hueco en consultas o lo que sea, y por eso a veces ves tú más pacientes, pues igual también de otros compañeros. ¿Qué más? Me he preguntado el día a día. Pues normalmente, bueno, entramos a las 8 y siempre hay un pase de guardia, el resi que sale da un pase, pues se presentan los pacientes que se hayan intervenido, los pacientes que ingresan y los pacientes que pueda haber la observación pendientes de intervenir. Entonces se hace un pase que se suelen comentar pues, casos, cuando hay dudas, un poco de debate, y luego 3 días a la semana, ¿no? Sí. Después del pase de guardia hay una especie de sesión clínica, o los miércoles suele ser una sección de un caso clínico por secciones, pues cada semana le toca una sección y se presenta un caso clínico que suelen ser bastante interactivas. Los jueves solemos dar una sesión nosotros, que son ahora hemos cambiado un poco este año y estamos basándonos en un curso que hay que repasa toda la patología de trauma. Pues cada semana estamos dando un tema, entonces así pues con idea de pues, durante un año, durante 2 años, hacer así un repaso global a toda la patología, que son temas cortos. Y luego los viernes se dan entre residentes y adjuntos una revisión bibliográfica de un tema. Pues más o menos pues ahora estamos haciendo una sesión bibliográfica más así larga y que pues un poco más currada al año, y luego pues la otra, la de los jueves, pues nos toca una cada 10 semanas. Sí, ¿no? una que somos, eso es. Excepto pues hay meses que si estás tu resi mayor o tu resi pequeño está rotando fuera, pues bueno, se acumulan un poco más tanto de sesiones como de guardias, pero vaya, es totalmente asumible. Pero entramos a las 8 y generalmente a las 3 salimos. Sí que es verdad que algún día, pues, si se alarga el quirófano o hay una prolongación o lo que sea, pues salimos más tarde. Sí, pero en general a las 3 salimos sí. siempre. No, para nada. Yo, bueno, soy de Pamplona, pero no tengo ni idea de euskera y no he tenido ningún problema con ni ningún paciente ni ningún compañero del hospital. Y también desde docencia, los cursos que se dan, siempre hay opción de hacerlos en euskera, pero también siempre hay opción de hacerlos en castellano, así que no hay ningún problema. Igual en otros hospitales o en centros de salud pues en más pueblos más pequeños, así, pues igual sí que te encuentras con más pacientes que están más acostumbrados a hablar en euskera y puedes tener alguna traba, pero justo en Basurto, toda la población de Bilbao, es raro que te encuentres con algún paciente que solo sepa euskera, y si no, siempre va a haber alguien que sepa en la urgencia de guardia que te puede ayudar. Eso es. Sí, en general sí que los adjuntos son docentes, intentan que vayamos a cursos, a congresos, nos animan a que publiquemos pósters, series de casos y así a lo que vayamos a ir para mantenernos un poco formados, y si tienen, yo que sé, artículos de novedades o cosas así, siempre nos los pasan. En todas las secciones hay un adjunto que es como el que se encarga más de la docencia, que sería como el enlace docente, y cuando empiezas a rotar en esa sección, pues normalmente hablamos con él, nos suele pasar artículos o nos dice libros de consulta o páginas, nos enfoca un poco a lo que podemos ir estudiando durante esa rotación, y pues también luego para preparar cirugías, pues si preguntas a los adjuntos qué se va a hacer, te pasan siempre información o del material o del tipo de cirugía, en ese sentido. Bien, qué bien, sí, sí. Vamos, que siempre que tengas dudas de qué estudiar o un poco para orientarte, a cualquiera que le preguntes, aunque luego no sea el enlace docente, a cualquier adjunto que le preguntes, normalmente todos están dispuestos a ayudarte. Pues no sé, yo sí que es verdad que cuando preguntaba siempre está como eso de que Cruces es un hospital más grande y que hay más jerarquías y estas cosas, pero bueno, y hablando con mis co-Rs, que son pues, los R4 de Cruces, ellos dicen que tienen buen ambiente, pero claro, yo tampoco sé comparar. Yo el que tengo aquí, o sea, el que tenemos aquí al menos es muy bueno. Yo estudié aquí
O sea, en los cuarto, quinto y sexto estudié en Basurto, entonces yo había rotado aquí en trauma y luego estoy haciendo aquí la residencia, entonces yo al Hospital de Cruces no conozco, pero sí que es verdad que a mí, o sea, el ambiente que yo, rotando aquí en sexto el mes que estuve muy a gusto, me pareció para un ambiente muy, muy bueno y fue uno de los motivos por los que elegí hacer la residencia aquí, entonces pues no sé cómo será allí, pero aquí yo creo que tenemos un ambiente bastante, sí, bastante bueno. Librar se libran todas las guardias, a no ser que tú por elección propia, pues yo qué sé, si justo hay una cirugía, eso generalmente de R más mayor, que no hayas visto durante todas las rotaciones y te apetezca quedarte, te quedas, pero vaya, es, digamos, casi obligatorio el librar. Es más, si te ven un día que estás saliente y te has quedado, es como, ¿qué haces aquí si hoy estás saliente? Se libra todo, incluso los sábados. O sea, tenemos la libranza de los sábados el lunes. Entonces, si haces un sábado, tienes domingo y lunes libre, digamos. En quirófanos depende un poco de la sección. Por ejemplo, la sección de rodilla tiene quirófanos prácticamente todos los días. Ortopedia infantil tiene bueno, aquí es un día a la semana, los martes. Columna tiene 2 o 3, depende. Pues hay secciones que tienen más volumen de paciente, por ejemplo, rodilla y los de fracturas que tienen todos los días quirófano. Y luego los demás, pues depende. Tenemos 4 quirófanos. 4 quirófanos a las mañanas y generalmente 2 a la tarde. Y luego se opera también a las mañanas en la Cruz Roja, que es una clínica privada que está en Bilbao, pero bueno, se operan, normalmente suele haber también casi todos los días 2 quirófanos allí. Entonces, pues por las mañanas suele haber 6. Y por las tardes generalmente 2. Sí, o algún día también la Cruz Roja, pero eso suele estar. ¿Y cuánto opera? ¿Cuánto opera el residente? Pues generalmente en la unidad de fracturas, por ejemplo, a no ser que sea una fractura pues que no te corresponda para el año, o sea, si justo eres R2 y viene una fractura, una meseta tibial o algo así, pues igual no la haces, pero igual la vía o algo así, sí. En general, en la sección que más dejan operar, a mí me parece que es la de fracturas, pero sí que es verdad que conforme vas siendo R más mayor, en todas te van dejando hacer algo. Igual la que a priori piensas que no te van a dejar nada, que es columna, sí que dejan. Cada vez se está pues, viendo que al final nos tenemos que formar en todo y nos van dejando un poquito más en todo. Sí, pues lo que de R más pequeño, pues igual te dejan más las vías o ir haciendo alguna cosilla pequeña con el material y luego, pues según vas avanzando, pues ya te van dejando hacer un poco cosas más complejas, sí. Pues eso también depende de cómo sea el hospital. Yo, por ejemplo, si tienes un hospital en el que eres centro de referencia de politrauma, pues las guardias van a ser peores tanto de residente como adjunto, porque al final, si se activa el código politrauma, vas a tener que ir. Después, a mí sí que me parece, dentro de las quirúrgicas o de las quirúrgicas puras, una de las que mejor calidad de vida tiene. Dentro de las médico-quirúrgicas, pues no se puede comparar la calidad de vida, por ejemplo, de ojos, yo creo, que trauma. O sea, vas a tener mejor calidad de vida en trauma. Tampoco te lo sé especificar porque... Peor en trauma. Peor en trauma. Para mí, yo no tenía dudas, entonces tampoco valoré tanto, pero si hay dudas, yo creo pues cirugía general o trauma, pues es mejor calidad de vida trauma en general. Pero en general, o sea, pues sí que a las tardes tenemos que estudiar, siempre tienes que mirar cosas, pero al final de las mañanas pues el quirófano pues es cansado, quizás en los días que estás mucho, quirófanos muy largos o se alargan un poco, pues estás más cansado, pero yo no creo que tengamos una mala calidad de vida. No. Eso, lo de congresos, investigar y presentar cosas, sí, en principio se van enfocando cursos y congresos según el año de residencia en que estés y se intenta que todos los residentes vayan a los mismos cursos y así. Y siempre se intenta que presentemos pues, cosas en el Nacional de Trauma, pues, o pósters o series de casos o alguna ponencia oral. Y sí que se fomenta que intentemos enviar cosas a congresos y así. Y que no suele haber pegas por ir a cursos y congresos que te digan que te tienes que quedar porque hace falta que te quedes algo. Normalmente si nos apuntamos a cursos y a congresos y podemos ir. Sí. Artroscopia igual es uno de los puntos débiles en Basurto. No
no se hace una barbaridad. Sí que, por ejemplo, en rodillas se va dejando cada vez más hacer al resi, hombro un poquito menos y tobillo, pues bueno, según, sí que es verdad que nos hacen una barbaridad de artroscopias de tobillo, pero te intentan dejar por lo menos que des una vuelta con el artroscopio y así. Si, al ser uno de los puntos débiles, intenta mejorar eso con rotaciones externas. Si te gusta mucho la artroscopia, pues bueno, siempre puedes ir a rotar a un centro que sea más puntero en artroscopia. Quizás sea el punto más débil en cuanto a formación. No sé si tenéis más dudas. Yo creo que aquí... Bueno, si hay alguien de fuera, la ciudad es muy cómoda. Tiene un poco mezcla de una ciudad pequeña porque puedes ir andando prácticamente por todos los lados. Y hoy oferta cultural y ambiente pues también tiene de una ciudad medianamente grande. Hay metro, hay tranvía, hay autobuses. Sí. Aparte que más o menos te puedes recorrer el centro de la ciudad media hora andando sí. Fácil. Luego hay bastantes opciones de transporte público, bici y todo eso también sin problema.